Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Hola jóvenes, buenos días, soy la maestra Guadalupe Mena. Este día vamos a desarrollar el contenido de la semana 2, fase 2 de lenguaje y literatura séptimo grado. El contenido que vamos a trabajar es la lectura de cuentos maravillosos. Si recuerdan, decíamos que los cuentos maravillosos son todos aquellos cuentos donde hay personajes ficticios como hadas, castillos, brujas, duendes y muchos más. Recordemos cuáles son las partes o los elementos del cuento maravilloso. Decíamos que el cuento maravilloso tiene un tema central, la confrontación entre el bien y el mal, y que en estos cuentos siempre triunfa el bien sobre el mal. Los personajes decíamos que pueden ser hadas, duendes, brujas, príncipes, princesas, etc. El ambiente decíamos que emocional puede ser la angustia, la ambición, la envidia, la codicia, la pobreza. El ambiente físico, los castillos, viviendas pobres, bosques, ríos, etc. Y el ambiente sociocultural puede ser la riqueza o la pobreza en la que viven los protagonistas de estos cuentos. La acción casi siempre es lineal, tiene un inicio, un desarrollo o planteamiento y un final. Y la trama siempre finaliza con un desenlace que casi siempre es fatal para los malos y muy beneficioso para los protagonistas. Y tenemos como ejemplo Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, El gato con botas y muchos más. También para desarrollar esta guía debemos de tener claras las reglas de tildación de las palabras. Tenemos que las clases de palabras según la ubicación de su acento se clasifican en agudas. El acento se ubica en la última sílaba. Solo se tildan si terminan en N, S o vocal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ají, ji es la última sílaba. Se tilda porque termina en vocal. Pared termina en consonante que no es ni N ni S, por tanto no se tilda. Mantel es el mismo caso. Es una palabra aguda donde la sílaba tónica es tel, pero como termina en consonante diferente a N y S, no se debe tildar, igual que volver. En ver está la mayor fuerza de voz, pero no se tilda porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Repito, solo deben tildarse si terminan en N, S y vocal las palabras agudas que tienen su mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las palabras graves, el acento o mayor fuerza de voz se ubica en la penúltima sílaba. No se tilda si terminan en N, S o vocal, o sea, lo contrario de las agudas. Ejemplo, árbol, acento, cama. Miren, árbol termina en letrita L, por tanto debe de tildarse. Acento termina en vocal, cama termina en vocal y aquí la regla dice que no debe tildarse. Las esdrújulas ubican su acento en la antepenúltima sílaba y todas deben tildarse. Ejemplo, tímpano, ortográfico, prosódico. Miren, ahí tienen la tilde. La mayor fuerza de voz en la sílaba y siempre deben tildarse. Si no las tildamos, diría tímpano, ortográfico, prosódico. O sea, si nosotros no tildamos las palabras, se leen diferente. Y las sobresdrújulas, que raras veces las utilizamos, llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba, es decir, que sería la cuarta empezando desde el final. Por ejemplo, débilmente, repítemelo, son ejemplos de palabras sobresdrújulas y que debemos siempre tildarla. Agudas, acento en la última sílaba, se tildan si terminan en NS vocal.
graves, acento o mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba se tildan si no terminan en NS o vocal. Esdrújula, el acento se ubica en la antepenúltima sílaba y siempre deben tildarse. Sobre esdrújula, el acento se encuentra en la sílaba anterior a la antepenúltima y de igual manera que las esdrújulas deben tildarse siempre. Esto te servirá para realizar el desarrollo de una parte de tu guía. Ya lo veremos más adelante. Ahora, en el desarrollo de la guía de aprendizaje, vamos a realizar lecturas. Recuerden que habíamos hablado de audiolectura. Vamos a realizar la audiolectura de el cuento El Patito Feo. Ustedes deben de tener su guía a la mano para llevar la lectura cuando yo se las realice. El Patito Feo. Qué lindos eran los días de verano. Qué agradable resultaba pasear por el campo y ver el trigo amarillo, la verde avena y las parvas de heno apilado en las llanuras. Sí, era realmente encantador estar en el campo. Aquel lugar resultaba tan enmarañado y agreste como el más denso de los bosques, y era ahí donde cierta pata había hecho su nido. Ya era tiempo de sobra para que naciesen los patitos, pero se demoraban tanto que la mamá comenzaba a perder la paciencia, pues casi nadie venía a visitarla. Al fin, los huevos se abrieron uno tras otro. ¡Pip, pip, pip!, decían los patitos conforme iban asomando sus cabezas a través del cascarón. ¡Cuá, cuá!, dijo la mamá pata, y todos los patitos apresuraron a salir tan rápido como pudieron, dedicándose enseguida a escudriñar entre las verdes hojas. La mamá los dejó hacer, pues el verde es muy bueno para los ojos. ¡Oh, qué grande es el mundo!, dijeron los patitos, y ciertamente disponían de un espacio mayor que el que tenían dentro del huevo. ¿Creen acaso que esto es el mundo entero?, preguntó la pata. Pues sepan que se extiende mucho más allá del jardín, hasta el prado mismo del pastor, aunque yo nunca me he alejado tanto. Bueno, espero que ya estén todos, agregó levantándose del nido. Ah, pero si todavía falta el más grande. ¿Cuánto tardará aún? Creo que me quedaré sobre él un ratito aún, dijo la pata. He estado tanto tiempo aquí sentada que un poco más no me hará daño. Por fin se rompió el huevo. ¡Pip, pip!, dijo el pequeño, volcándose del cascarón. La pata vio lo grande y feo que era y exclamó: ¡Dios mío, qué pato tan enorme! No se parece a ninguno de los otros. Al otro día hizo un tiempo maravilloso. El sol resplandecía en las verdes hojas gigantescas. La mamá pata se acercó al foso con toda la familia y ¡plax!, saltó al agua. ¡Cuá, cuá! Vamos, vengan conmigo y déjenme enseñarles el mundo y presentarlos al corral entero. Pero no se separen mucho de mí, no sea que los pisoteen y anden con los ojos muy abiertos si viene el gato. Todos obedecieron, pero los otros patos que estaban allí los miraban con desprecio y exclamaron en alta voz: ¡Vaya! Como si ya no fuéramos bastantes, ahora tendremos que rozarnos también con esa gentuza. ¡Uf!
¡Qué patito tan feo! No podemos soportarlo. Y uno de los patos salió enseguida corriendo y le dio un picotazo en el cuello. «Déjalo tranquilo», dijo la mamá. «No le está haciendo daño a nadie». «Sí, pero es tan extraño», dijo el que lo había picoteado, «que no quedará más remedio que despachurrarlo». «Eso ni pensarlo», dijo la mamá de los patitos. «No es hermoso, pero tiene muy buen carácter y nada tan bien como los otros. Y me atrevería a decir que hasta un poco mejor. Espero que tome mejor aspecto cuando crezca y que con el tiempo no se le vea tan grande. Estuvo dentro del cascarón más de lo necesario, por eso no salió tan bello como los otros». Y con el pico le acarició el cuello y le alisó las plumas. Pero el pobre patito, que había salido el último del cascarón y que tan feo les parecía a todos, no recibió más que picotazos, empujones y burlas, lo mismo de los patos que de las gallinas. ¡Qué feo!, decían. Y el pavo, que había nacido con las espuelas puestas y que se consideraba por ello casi un emperador, infló sus plumas como un barco a toda vela y se le fue encima con un cacareo tan estrepitoso que toda la cara se le puso roja. El pobre patito no sabía dónde meterse. Sentíase terriblemente abatido por ser tan feo y porque todo el mundo se burlaba de él en el corral. Así pasó el primer día. En los días siguientes las cosas fueron de mal en peor. El pobre patito se vio acosado por todos. Incluso sus hermanos y hermanas lo maltrataban de vez en cuando y le decían: «Ojalá te agarre el gato, grandulón». Entonces el patito huyó del corral. De un revuelo saltó por encima de la cerca, con gran susto de los pajaritos que estaban en los arbustos, que se echaron a volar por los aires. «¿Es porque soy tan feo?», pensó el patito cerrando los ojos. Pero así y todo siguió corriendo hasta que por fin llegó a los grandes pantanos donde vivían los patos salvajes. Y ahí se pasó toda la noche abrumado de cansancio y de tristeza. Y así fue como Patito se marchó, nadó y se zambulló. Pero ningún ser viviente quería tratarse con él, por lo feo que era. Entonces de repente probó sus alas. El zumbido que hicieron fue mucho más fuerte que otras veces y lo arrastraron rápidamente a lo alto. Así, sin darse cuenta, se halló en un vasto jardín con manzanos en flor y fragantes lilas que colgaban de las verdes ramas sobre un sinuoso arroyo. ¡Oh, qué agradable estar allí en la frescura de la primavera! Y en eso surgieron frente a él, de la espesura, 3 hermosos cisnes blancos, rizando sus plumas y dejándose llevar por suavidad de la corriente. El patito feo reconoció a aquellas espléndidas criaturas que una vez había visto levantar el vuelo y se sintió sobrecogido por un extraño sentimiento de melancolía. «Volaré hasta esas regias aves», dijo. «Me darán de picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy». Al aproximarse a ellas: «Volaré hasta esas regias aves», se dijo. «Me darán de picotazos hasta matarme por haberme atrevido, feo como soy, a aproximarme a ellas. Pero, ¿qué importa? Mejor es que ellas me maten a sufrir los pellizcos de los patos,
los picotazos de las gallinas y los rigores del invierno. Y así voló hasta el agua y nadó hacia los hermosos cisnes. En cuanto lo vieron, se le acercaron con las plumas encrespadas. ¡Sí, mátenme, mátenme!, gritó la desventurada criatura, inclinando la cabeza hacia el agua en espera de la muerte. Pero, ¿qué es lo que vio allí? La límpida corriente era un reflejo de sí mismo, pero ya no el reflejo de un pájaro gris, feo y repugnante, no, sino el reflejo de un cisne. Y los 3 cisnes nadaban a su alrededor y lo acariciaban con sus picos. En el jardín habían entrado unos niños que lanzaban al agua pedazos de pan y semillas. El más pequeño exclamó: «Allí va un nuevo cisne». Y los niños corearon con gritos de alegría: «¡Sí! ¡Hay un cisne nuevo!». Y batieron palmas y bailaron, corriendo a buscar a sus padres. Había pedacitos de pan y de pasteles en el agua, y todo el mundo decía: «El nuevo es el más hermoso, qué joven y bello es». Era muy pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. Y mientras recordaba los desprecios y humillaciones del pasado, oía cómo todos decían ahora que era el más hermoso de los cisnes. Rizó entonces sus alas, alzó el esbelto cuello y se alegró desde el fondo de su corazón. Jamás soñé que podría haber tanta felicidad allá en los tiempos en que era solo un patito feo. Este cuento es del escritor Hans Christian Andersen. ¿Qué haremos en la guía? En Desarrollamos dice: identifica en el cuento todas las palabras que no conocemos. Identificamos un diccionario, ya sea físico o digital, para investigar el significado de esas palabras. Escribimos en nuestro cuaderno el significado de estas palabras. Leemos nuevamente el cuento para comprender mejor las palabras que investigamos. Resumimos el contenido del cuento según la siguiente estructura. Van ustedes a descubrir cuál es el inicio e introducción, cuál es el nudo y cuál es el desenlace del cuento. En la actividad en pares vas a realizar lo siguiente. ¿Consideramos que el personaje del patito feo es un personaje estereotipo? Expliquemos. ¿En qué momento el protagonista se da cuenta de que es diferente al resto de los patitos? Utilizamos nuestro aprendizaje de la semana anterior determinando el ambiente del cuento del patito feo. ¿Cuál era el ambiente físico? ¿Dónde se desarrolla el cuento? ¿Cuál era el ambiente psicológico? Todas las situaciones emocionales que se vivieron, alegrías, tristezas que se vivían en el cuento. Y el ambiente sociocultural, ¿en qué contexto se da? ¿En qué lugar? ¿Existe riqueza? ¿Existe pobreza? En el D describimos el trato que recibe el patito por ser diferente y explicamos si es una situación que también sucede en la vida real. Veamos entre nuestros compañeros a quién le hacemos bullying, a quién tratamos mal, a quién consideramos que no sabe. Eso es lo que debemos ver, no solamente en la escuela, sino que también en la familia, ¿verdad? ¿A quién estamos tratando como trataban al patito feo? Eso es lo que tienen que poner en el literal D. En el literal E dice: cuando el patito decide irse lejos de su familia, le ocurren una serie de situaciones difíciles. Si esto se desarrolla en la vida real,
¿Qué crees que le pudiera haber sucedido? Explicamos. En el F dice que interpretamos el significado de la siguiente frase. Era muy, pero muy feliz, aunque no había en él ni una pizca de orgullo, pues este no cabe en los corazones bondadosos. ¿Qué querrá decir esa frase? Eso es lo que van a escribir. Y en el literal G dice, ¿qué características de los cuentos maravillosos identificas en la narración de El Patito Feo? En la parte de repositorios y bibliotecas virtuales, dice que vamos a realizar una actividad en equipo. Si tú estás en tu casa, lo tendrás que hacer solito. Y se nos plantean las siguientes actividades. Literal A. Investigamos sobre bibliotecas virtuales de cuentos maravillosos y elaboramos una lista. En internet ustedes van a encontrar muchos lugares donde se narran cuentos maravillosos. Eso es lo que van a poner aquí. Elegimos una biblioteca de esas que ustedes busquen y un cuento maravilloso. Y aquí les pone una dirección que se podría utilizar. Miren, aquí hay un enlace. Ese enlace ustedes lo pueden buscar en internet para realizar esta actividad. Y dice que si no tenemos acceso a internet, podemos utilizar los cuentos estudiados en la primera semana. Y en el C dice que redactemos un resumen del cuento que hemos elegido. ¿Cuál es la introducción? ¿Cuál es el nudo? ¿Y cuál es el desenlace? También dice que identifiquemos en el cuento todas las palabras que no conocemos y utilizamos en el diccionario en físico o digital para investigar el significado. Escribamos en nuestro cuaderno el significado de las palabras. En el cuaderno hacemos el siguiente cuadro. Identificamos y clasificamos los personajes del cuento que escogimos, ya sean los personajes humanos, no humanos, estereotipos o arquetipos. Explicamos por qué pertenecen a esa clasificación. En el cuaderno concluimos la siguiente información del cuento seleccionado. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuál es el propósito o intención comunicativa? ¿Cuál es el mensaje que nos deja? O sea, van a buscar ustedes qué será lo principal que nos está narrando el cuento. ¿Cuál será ese propósito? ¿Qué nos va a enseñar o qué vamos a aprender con lo que el cuento nos dice? ¿Y qué mensaje nos deja? ¿Qué moraleja o qué mensaje o qué enseñanza nos deja? Y finalmente vamos a compartir con la clase la resolución de esa actividad. Recuerden que para el desarrollo de esta guía tienen toda la semana. Posteriormente trabajamos la consolidación, los textos de consulta en formato digital. Y dice que también vamos a hacer la actividad en pares, o sea, en parejas. Pero puede ser que si tú estás en tu casa tendrás que hacerlo de forma individual. Y dice que vamos a leer esta información. Las enciclopedias y los diccionarios ofrecen información sintética y puntual sobre un tema para una consulta rápida. Hay generales para todos los temas y especializados para una materia concreta. Las entradas de las enciclopedias tienen una extensión media, mientras que los diccionarios contienen definiciones breves. Y dice que utilicemos la enciclopedia digital para investigar datos de autores como La Caperucita Roja y El Patito Feo. Debemos investigar quiénes son los autores de Caperucita Roja y El Patito Feo y escribirlos en ese recuadro. Y el literal C dice que desarrollaremos en el cuaderno lo siguiente. Elaboramos una biografía de ambos autores detallando sus principales obras a partir de datos encontrados en diferentes enciclopedias. Detallamos qué enciclopedia digital utilizamos y por qué usamos esa. Elaboramos una lista de enciclopedias que podemos utilizar para diferentes investigaciones.
Si no tenemos acceso a internet, puedes visitar la biblioteca del centro escolar. Ahora vamos a retomar el cuento del patito feo para definir cuáles son las ideas principales del cuento. ¿Cuáles serán las ideas principales del cuento del patito feo? O sea, lo más importante. En el literal B dice: escribamos nuestra valoración sobre la forma en la que fue tratado el patito feo por su aspecto físico. En el C dice: en algún momento de la historia el personaje principal le afecta emocionalmente lo que los demás opinan sobre él. ¿Qué consejo le podríamos dar a las personas que atraviesan situaciones similares? Y el D dice: aplicamos al cuento el significado de la frase las apariencias engañan. Expliquemos cómo está relacionada esa frase con el cuento. Leamos la información y luego respondamos. Dice que la intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir por medio de su discurso el participante de un acto comunicativo. La intención modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos irán encaminados a lograr el propósito que persigue, aunque sea de forma inconsciente, a la vez que también influye en la interpretación del receptor, o sea, quien recibe el mensaje. En el literal F dice: ¿cuál es el propósito o la intención comunicativa que identificamos en el patito feo? Explicamos. Y el G: ¿cuál sería nuestra actitud si estuviéramos en la misma situación del protagonista? Explicamos. Luego socializaremos nuestras respuestas en una conversación guiada por el docente o la docente. Respetemos los turnos en participar y escuchemos atentamente a nuestros compañeros y compañeras. Si la actividad la haces en casa, compartes con tu familia o responsable todo lo que hemos aprendido esta semana. Además, les preguntamos qué opinan sobre el mensaje del cuento del patito feo. Tenemos también la actividad de estrategias para la escritura. Esta es una actividad individual. Vamos a elaborar una lista de acciones que ejecuto cuando necesito investigar información. ¿Qué voy a hacer primero? Si lo voy a hacer en la computadora, ¿cuál es el primer paso que voy a seguir? ¿Cuál es el segundo y cuál es el último paso? Lo primero que debemos saber qué es lo que debemos investigar, luego lo damos en el buscador y de todas las opciones que nos salgan de la definición de lo que estamos buscando, debemos seleccionar la que nos parezca más adecuada. En el B dice: identifico y relaciono con una línea las dos palabras que significan lo mismo, o sea, los sinónimos. Miren, si alguna palabra ustedes no la conocen, vayan a su diccionario, ya sea digital o físico, y lo van a investigar. Les haré uno de los ejemplos para que ustedes sepan a qué se refiere. Por ejemplo, bosque está relacionado con arboleda. Miren, es lo mismo, o sea, es un sinónimo. Entonces ustedes van a hacer lo mismo en su guía, van a señalar con una línea bien recta, ¿verdad? No como esta que me ha quedado a mí en digital. Cada uno de los sinónimos, o sea, las palabras que signifiquen lo mismo. Ahora les pide que lea los siguientes enunciados y que identifique las que le faltan tilde. Pueden volver a la explicación al principio de este video, donde está cómo deben tildarse las palabras. Y ahí tienen algunas palabras en estas frases que
no han sido tildadas a propósito y ustedes deben de colocarle las tildes. Y posteriormente van a escribir aquí las oraciones de las palabras tildadas de forma adecuada. O sea, ya cuando las tengan tildadas en su guía, las van a escribir en estas líneas. También pueden consultar los usos de las tildes en el diccionario hispano de dudas utilizando este link. Espero haberles ayudado en el desarrollo de su guía, chicos. Esto es todo por hoy. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!